Muy buenas tardes a todos. La idea es poder compartir desde mi lado, yo soy Leandro de la ciudad de Santa Fe, lo que hace la experiencia en el cuidado de lo que son las cirugías cardiovasculares, mirado desde lo que es el rol de enfermería en el cuidado de las cirugías cardiovasculares pediátricas. Una breve introducción que nos va a dar una simple mirada de lo que son los objetivos tanto como equipo como enfermeros. La idea es sobre todo realizar maniobras que mejoren y sobre todo tengan un beneficio para el paciente en lo que es el sostén y la reducción de las complicaciones del postquirúrgico inmediato, que son donde el niño sale en esas horas donde requiere no solamente de muchas maniobras y destrezas en tiempo correcto y exacto, sino también requiere del conocimiento sobre todo para poder diagnosticar una posible complicación en el cuidado de la pediatría. La verdad que hoy en día hay un plan que está haciendo que sea posible esto en nuestro hospital, donde operan médicos, un equipo que viene desde Buenos Aires, con otro equipo que es de Santa Fe. La idea es poder ir avanzando en lo que hace referencia a la complejidad de este tipo de patologías. La importancia del diagnóstico certero, sobre todo para reducir lo que es la mortalidad en el prequirúrgico y en el postquirúrgico, porque en realidad el niño debe llegar en condiciones sumamente adecuadas. Por eso es que no todo el tiempo se opera y que la mayoría son programadas, son organizadas. Requiere de equipo, requiere de ciertas características de organización y planificación que no son azarosas. Por eso es que es tan importante y uno puede transmitir la experiencia en lo que lleva en este tipo de postquirúrgico en cirugías. Para que tengan un panorama, hay un programa nacional de cardiopatías congénitas donde interviene lo que es el Ministerio de la Nación, que garantiza lo que es sobre todo la resolución de esta cirugía. Tengan en cuenta que, como les dije, hay una planificación, una organización y una logística que requiere de la intervención de un equipo médico que cuenta con cirujano cardiovascular, un médico que maneje la bomba extracorpórea, anestesistas y hasta instrumentadores que vienen desde Buenos Aires para poder enseñar lo que son algunas destrezas en las técnicas, sobre todo, y el abordaje a lo que son este tipo de patologías. Acá hay una simple y breve reseña de lo que es números en cuanto a niños. Recuerden que más o menos en la Argentina nacen al año 7.000 niños y niñas, sobre todo con esta patología. Un breve concepto, según la FAC, lo que es este tipo de patología, para que tengan en cuenta, se caracterizan por la presencia y alteraciones en la estructura del corazón. Como sabemos todos, acuérdense que hay dos aurículas, hay dos ventrículos, hay válvulas, hay arterias y hay venas que muchas veces interfieren o funcionan mal o verdaderamente nacieron con este tipo de patología que hace que su funcionamiento se vea alterado. Alguna clasificación de lo que podemos encontrar. Hay varias bibliografías que hablan de cortocircuito, sobre todo en este caso que habla de cortocircuito izquierda-derecha, o sea, hay una interferencia en lo que es el flujo, tanto de izquierda como a derecha. En este grupo podemos encontrar lo que son las cirugías, como por ejemplo las patologías, mejor dicho, comunicación interauricular, las comunicaciones interventricular y el ductus arterioso persistente, en lo que nosotros tenemos como postquirúrgico dentro de nuestro hospital, ¿no? Lesiones obstructivas. Como dijimos anteriormente, recuerden que hay un flujo que debería pasar y que muchas veces se ve interrumpido por este tipo de obstrucción. Entre ellas tenemos, por ejemplo, lo que son estenosis aórtica, estenosis pulmonar y coartación aórtica. Cardiopatías congénitas cianóticas. Acá ya hay una alteración no solamente en el flujo, sino también en el intercambio, que va a ser lo que se vea reflejado de la oxigenación. Sobre todo, acuérdense en la fundamentación de lo que es el oxígeno a nivel metabólico y celular. Si estas células por ahí dejan de nutrirse con sangre rica en oxígeno, van a haber afectado o van a haber una patología como por ejemplo la tetralogía de Fallot, la anomalía de Einstein, que son por ahí defectos que no se ven muy común, pero nosotros hemos tenido el postquirúrgico y verdaderamente implica una destreza y un conocimiento que por ahí conlleva un poco más a lo que es el niño, sobre todo en las complicaciones del manejo de la oxigenoterapia posterior a lo que es la cirugía, ¿no? Acá ya vamos a encontrar un niño con algún tipo de características, sobre todo en el estado clínico, en lo que va a la coloración de piel y mucosas, como vemos ahí. Algún tipo de imagen como para reflejar lo que es un niño
Este es un niño obvio que es prequirúrgico, o por lo menos fue antes de operarse. Son imágenes ilustrativas. Algunos de los síntomas que pueden llegar a tener en este tipo de niños al diagnosticarse, dado que la consulta médica por ahí cuentan en el relato que por ahí arrancan con dificultad para respirar, cianosis, sobre todo cuando están amamantando o lloran o hacen alguna actividad de esfuerzo, se ve esa cianosis bien peculiar en lo que son los labios. Retraso en el desarrollo, son niños que por ahí están sobre todo bajo peso. Volvemos a lo mismo de lo que habla del cansancio en cuanto a actividad física. Algún auscultatorio en cuanto a soplo cardíaco y una cardiomegalia en cuanto a alguna imagen, si pueden observar. Necesidad de cirugía. La realidad es que depende de la condición del niño y la severidad de los efectos, va a ser tomada la decisión de que se opere o no se opere ese niño. Mayoritariamente lo que nosotros tenemos son todos con necesidades de cirugía, a veces por cateterismo y otras implica lo que son a corazón abierto. En general los síntomas indican la necesidad de la cirugía. Tiene que ver mucho con la dificultad para respirar. En cuanto a lo que habla de clínica, o sea, complicación clínica de diagnóstico, si el paciente verdaderamente está teniendo complicaciones para su desarrollo de la vida cotidiana y en su trastorno en cuanto al desarrollo y requiere de una cirugía, entonces muchas veces se busca un objetivo en cuanto al peso, en cuanto a la edad, y se hace la intervención. O por ejemplo algún tipo de cirugía que tenga que ver con lo que son problemas relacionados a lo que es el ritmo cardíaco, algún tipo de arritmia. Sobre todo carga excesiva del corazón, que interfiere con la respiración, la alimentación o con el sueño. Acá les dejo alguna manera de diagnosticar. Nosotros como enfermeros no vamos a diagnosticar, pero es importante saber qué tipo de estudio específico lo hicieron como para detectar ese tipo de cardiopatía. Recuerden que muchas veces el niño ingresa por consultorio a control del niño sano, control del pediatra, y se encuentra el médico a la auscultación algún tipo de soplo, algún tipo de flujo auscultatorio que no condice con lo que es un ritmo normal. Entonces las cardiopatías congénitas suelen tener alteraciones, sobre todo en el electro, en la radiografía de tórax y sobre todo en el ecocardio, que va a ser una imagen en vivo de lo que nos dice cómo está funcionando ese corazón. En otra instancia también se realiza cateterismo cardíaco como diagnóstico. Tratamiento. Mayoritariamente hablamos de que en la mayoría de los casos requieren de cirugía de 1, 2 o 3 veces en cuanto depende de la patología. La mayoría son quirúrgicas. Hoy en día en nuestra sala se está montando en nuestro hospital una sala de hemodinamia donde se van a poder corregir por cateterismo. Las más complejas requieren de más de una cirugía, sobre todo en algún tipo de patología como tetralogía de Fallot. El desarrollo de las nuevas tecnologías puede que en este momento nos estén ayudando a, sobre todo, el sostén posterior a lo que es la cirugía, ¿no? Siempre digo y hago hincapié cada vez que uno lo hace de memoria, parece rutinario, como normal, la recuperación, porque uno llega a la unidad del paciente y se encuentra con todo. No. Verdaderamente nosotros necesitamos una planificación, de una organización y sobre todo de mantener y tener esos recursos disponibles para que ese niño, una vez que llegue a la unidad de lo que es terapia intensiva, todas las cirugías se recuperan en cuidados intensivos pediátricos, donde ya hubo una planificación desde el equipo médico, desde los cirujanos, con el jefe de enfermería, el jefe de enfermería con nosotros, que vamos a ser los recuperadores. Se arma un equipo, se diagrama más o menos 48 horas de recuperación, entonces se arma un equipo abocado pura y exclusivamente de enfermeros que van a realizar esa tarea. En cuanto a organización, hay que tener todo en cuenta, sobre todo el manejo de la unidad, que estén todos los elementos, como por ejemplo puede ser un respirador, un desfibrilador, un electro, un monitoreo multiparamétrico, que por ejemplo el panel que tenga oxígeno, aire comprimido, aspiración al vacío que funcione, tener el colchón adecuado para lo que es el tamaño del niño y sobre todo recursos disponibles en cuanto a que recuerden que este tipo de patologías muchas veces requieren tratamiento específico, que también se habla de organización y planificación porque son medicaciones que no hay o que por ahí no son frecuentes en el servicio, entonces se piden pura y exclusivamente para atender ese niño. Como decimos siempre, no importa
en qué turno o servicio trabajes, sino el ingreso siempre por ahí llega en momentos inoportunos. Hablemos que acá hay un momento oportuno porque esto es planificado y organizado, o sea, no va a haber momento inoportuno, ya que el ingreso o la recepción de este niño va a estar planificada y organizada. Armado de la unidad. Esto es una unidad de nuestro servicio para que tengan en cuenta, como ven ahí. Tenemos respirador, diferentes tipos de colectores para lo que es la diuresis, algún tipo de tubo. El ventilador mecánico siempre se lo prepara esperándose que el paciente salga de cualquier tipo o de requerimiento de oxigenoterapia. Si no lo requiere, bienvenido sea, y si lo requiere ya lo tenemos armado para ganar tiempo. Todo lo que pueden ser tubos, algunas pinzas como por ejemplo para pinzar algún tubo de drenaje, bombas. Lo mínimo, por lo menos 3 bombas se van a usar, sobre todo alguna para inotrópicos, otra para analgoseación y otra para lo que es hidratación. Monitor multiparamétrico y panel completo. Acá se ve otro panorama de lo que es nuestra unidad. Máscara y ambú siempre, sobre todo en caso que el paciente muchas veces sale con síntomas relacionados a lo que es la anestesia. Y la anestesia, acuérdense que la mayoría de lo que son analgoseación implica en el sistema respiratorio que requiere y puede pasar que haga una depresión. Entonces nosotros tenemos que tener la herramienta para poder sostener y responder a ese paciente, ¿no? Postoperatorio inmediato. Vamos a hacer una lista que tiene que ver con el A, que es conectar al paciente al respirador si aún está dormido o intubado, o por ejemplo hacer un respaldo de oxigenación en cuanto a la demanda que necesite el paciente, ¿no? Nosotros no es que siempre le vamos a poner oxígeno en su demasía, porque recordemos que en la mayoría de las cardiopatías el oxígeno tiene implicancia sobre todo en lo que es hemodinámico. Entonces vamos a hacer lo que es el sostén de la oxigenoterapia de acuerdo a la saturación deseada que se proponga como objetivo con el equipo. Conectar todos los monitores para controlarlo. Acá hablamos de que va a haber diferentes tipos de monitoreo: electrocardiográfico, respiratorio, saturación de oxígeno, puede haber capnografía y un catéter de presión arterial invasiva. Si no tenemos, vamos a la presión no invasiva hasta que podamos conectar el monitoreo. Continuar en forma interrumpida la infusión de drogas que trae de quirófano. La realidad es que muchas veces se preparan estas drogas en quirófano y la idea es darle una continuidad sobre todo a los goteos. Recordemos que la repercusión que tiene la detención de un inotrópico en lo que es la recuperación hemodinámicamente del paciente, si nosotros detenemos algún tipo de inotrópico postquirúrgico inmediato, seguramente el paciente va a hipotensarse, se puede bradicalizar, se puede taquicardizar, puede hacer un bajo gasto, hasta un posible paro cardiorrespiratorio, ¿no? Lo ideal es que acá en esta parte es donde nosotros entramos como quien dice observador y también como recolector de datos. Nosotros es sumamente importante que nos relaten y sobre todo que se escriba lo que sucedió dentro del quirófano, en el trayecto que sería el traslado del quirófano a la terapia, y cuando vienen nos pasen por lo menos para saber por dónde estuvieron infundiendo las medicaciones, cuál es el uso o cuál es la vía posible para poder usar en caso de necesitarla, con qué elementos cuenta, cuáles son los cuidados que se le requirió, se le hizo antes, cuáles se le hizo durante, egreso y ingreso, balances, medicación que se usó, sobre todo en este momento cuando decimos que por ahí se pasan medicaciones que son para anestesia o analgoseación y nosotros usamos una vía y el paciente se puede llegar a deprimir o a hacer un paro respiratorio inducido por la medicación. Realizar un examen clínico rápido. Un examen clínico rápido no habla solamente de la conexión del monitoreo y saber que los parámetros se encuentran normales, sino la idea es que nosotros podamos a simple vista identificar algún tipo de complicación en postquirúrgico inmediato, como por ejemplo lo que puede pasar a veces que se olvidan el drenaje clampeado, entonces hasta que se desclampea puede hacer un taponamiento cardíaco, puede tener trastornos en lo que es el estado clínico en cuanto a la oxigenación, entonces vamos a encontrar un paciente que puede llegar a estar cianótico. Por ejemplo, también podemos llegar a encontrar un paciente que esté algún catéter desconectado, entonces si es arteria puede sangrar, si es vena puede sangrar, se puede desconectar alguna medicación, puede estar mal ajustado algún tipo de llave, conectado a algún perfu que esté perdiendo medicación. Entonces es sumamente necesario reconocer rápidamente aquello que nos pueda llegar a tener algún tipo de complicación. Se pide casi siempre una radiografía,
sobre todo para determinar dónde está el drenaje pericárdico que le ponen. Y después otro que se le pide en caso de que esté intubado, para ver la colocación o en la medida que se encuentra el tubo endotraqueal. Y otro que va a ser todo en una misma placa, va a ser el control de catéter venoso central. Realizar el electrocardiograma de 12 derivaciones. Eso muchas veces, si lo necesita, lo hace enfermería, si no, se lo hace en conjunto con el equipo médico. Después, alguna muestra de laboratorio infiere acá el manejo adecuado de lo que es un catéter venoso central o catéter arterial, ya que van a ser por los dos lugares que nosotros podemos llegar a sacar algún tipo de muestra, sobre todo para monitoreo de medio interno. Monitoreo. Esta es una imagen bibliográfica, nada más que en realidad eso no es nuestra unidad ni tampoco es nuestro paciente, pero para que tengamos en cuenta. El A ya sabemos que hace referencia a lo que es vía aérea, sobre todo oxigenación. B de ventilación. Este niño, si llega intubado o no llega intubado pero requiere de ventilación, nosotros tenemos que a la auscultación saber identificar algún tipo de ruido ajeno que nos haga hacer referencia a lo que es una mala o disminuida entrada de aire. C, en cuanto a circulatorio, nos vamos a encontrar que tenemos que hacer un monitoreo multiparamétrico, donde habla de electrocardiograma y sobre todo del trazado de ese electrocardiograma y la función y la frecuencia de ese monitoreo. Después vamos a tener lo que es un catéter arterial, que nos va a monitorear lo que es la presión invasiva, donde también vamos a tener que tener en cuenta la conexión, la preparación, el lugar. Muchas veces algunas arterias, dependiendo qué tipo de dispositivo se use, son posicionales, entonces muchas veces el trazado puede diferir, depende del lugar donde se encuentre puesta. Vamos a hacer sobre todo monitoreo de líquidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre y cuando, casi siempre, diría que siempre, el catéter venoso central debe llegar a lo que es la puerta de la aurícula para poder medir PVC. Nosotros lo hacemos por el lumen distal. Esto nos va a dar una idea de en dónde estamos parados en cuanto a monitoreo de líquidos, si le falta o si le sobra. Después tenemos el uso de catéteres. Nosotros acá tenemos que saber identificar, usar y sobre todo en el pasaje de información saber qué dispositivo nosotros contamos, si con catéter venoso central, si con catéter arterial o con catéter venoso periférico. Drenaje. Lo importante es ese drenaje, más o menos en las primeras horas se espera que drene. Lo importante es la cantidad y la calidad de ese drenado, ¿no? Lo ideal es que sea normalmente con un flujo activo, donde nosotros veamos que vaya gradualmente disminuyendo la cantidad, sobre todo. Muchas veces la calidad va a ser un rojo intenso porque es una sangre que está continuamente saliendo, después se va a convertir en cero hemático. Y la idea es que el drenaje permanezca sobre todo con buen funcionamiento las primeras 24 horas para poder sacar de lo que es la cavidad torácica esa cantidad de líquido que por ahí sobra en el postquirúrgico. Monitor multiparamétrico, que ya lo nombramos. Diuresis. Acá tenemos que hacer un balance y un ritmo diurético horario. Nuestros controles, para que tengan una idea, nosotros es la relación enfermero-paciente es 1-1, o sea, un enfermero, un paciente. Entonces podemos realizar todo este tipo de procedimientos que le vengo contando. Por ejemplo, en la diuresis va a ser un ritmo diurético horario, que recuerden, para sacar el ritmo diurético es cantidad de diuresis dividido peso dividido hora. Y el balance, acuérdense en que va a diferir de lo que es ingreso-egreso. Entonces ingresó 500, salió 500, entonces nos da un balance neutro. Si por ejemplo el ingreso es mayor o menor a lo que es el egreso, muchas veces vamos a hablar de lo que es balance positivo y negativo. También son referencias sumamente importantes en este tipo de paciente que va a tener alterado sobre todo el manejo líquido en las primeras horas. Medio interno. ¿Qué nos pueden llegar a pedir o a corregir? Puede ser calcio, potasio, magnesio y sobre todo prestarle atención a la glucemia. La herida quirúrgica, lo ideal es que siempre venga cubierta, curada ya de quirófano, entonces nosotros nos hace una referencia en tiempo real de que puede llegar a haber alguna complicación en caso de que manche ese tipo de curación.
Y me olvidé de decir, en el monitoreo multiparamétrico también habla de la temperatura. Este paciente, acuérdense que en quirófano sobre todo hace frío, entonces muchas veces ya se lo prepara con manta térmica en caso de que haga una hipertermia. Sobre todo para calentarlo lo podemos calentar con ropa de abrigo, pero bueno, el manejo de la hipertermia en estos tipos de pacientes, acuérdense que la hipertermia acelera lo que es el consumo metabólico de oxígeno, entonces nosotros necesitamos que esté controlada. Marcapasos. Tenemos, salen la mayoría con marcapasos. La idea es conocer por lo menos el funcionamiento básico. En caso de enfermería se tiene que agarrar también de que tenga batería de respaldo, porque muchas veces ese monitor de marcapasos no es que está conectado a una fuente de corriente, sino requiere de baterías, entonces baterías internas que sean recambiables o tener en la sala como para respaldo. Acá hago una breve reseña de lo que es el manejo del dolor postoperatorio en pacientes pediátricos. Yo, desde mi experiencia, puedo decir que el manejo del dolor en una cirugía cardiovascular, vamos a poner cirugía cardiovascular porque es lo que estamos hablando, es casi o cuasi el éxito de la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Porque este pacientito con un buen manejo del dolor no se va a arrancar ningún tipo de dispositivo, va a estar tranquilo, va a estar confortable. En caso que se pueda conectar, dependiendo de la edad, nos va a decir y nos va a ayudar también a cuidarlo. Entonces también lo que favorece el trabajo en equipo. Previene las complicaciones inmediatas, como estábamos diciendo recién. Ayuda al confort del niño y la tolerancia al cuidado de enfermería. Beneficia la atención del equipo médico y sus intervenciones. Más o menos algún tipo de escala, no sé cuál usarán ustedes en su servicio o en sus lugares. Tenemos acá una breve reseña, sobre todo esta es la escala de Flack, que tiene que ver con una puntuación que no es numérica. Sí, nosotros vamos a hacer una recalculación numérica, pero de acuerdo a las expresiones del paciente, ¿no? Acá, por ejemplo, hablamos de categoría, como expresión facial, piernas, actividad, llanto o capacidad de consuelo. Por ejemplo, acá tenemos en lo que es el número 0, fases relajadas, expresión neutra, posición normal o relajada, tranquilo, sin llanto, y como por ejemplo capacidad de consuelo, tranquilo. Eso sería el ideal, ¿no? Después le vamos sumando, por ejemplo 1 habla de lo que es el funcionamiento, de lo que es la espontaneidad con que ese paciente se manifiesta. La expresión del rostro nos dice mucho. Todos sabemos que cualquier expresión en niño o adulto nos está dando un dato, entonces prestar la atención a los niños, que por ahí es la única forma de nosotros recolectar un dato que nos pueda hacer o ayudar a lo que es el tratamiento certero del dolor, ¿no? Si está incómodo, si está inquieto, dependiendo cómo esté, cómo llora. El llanto en pediatría, recuerden que es un dato muy importante a observar y a escuchar sobre todo. Y después, dependiendo cómo es la expresión corporal, si tiene frío, si tiene calor, algún tipo de otra incomodidad que tenga ese paciente, lo ideal es que no tenga dolor, pero no siempre pasa, siempre vienen con un dolor entre leve y moderado. A veces intenso, requieren algún tipo de rescate de analgosedación, que ahora vamos a ver más o menos cómo se trata acá. Después tenemos esta cara, en realidad es una escala de Westbacher que habla de lo que es la expresión, sobre todo en cuanto al dolor. Le hablamos de 0 como que no tiene dolor, y como 10 es como el máximo dolor que puede llegar a tener ese paciente. Entonces más o menos le vamos explicando cómo se maneja para que él nos dé una referencia y nosotros podamos acudir y ayudarlo al tratamiento del dolor. Esto es una idea para que tengan un panorama de cómo se maneja el dolor en nuestra sala en un postquirúrgico. Dexmedetomidina, ahí como dice, tiene efectos sedantes y analgésicos. Lo que no causa, o que muchas veces vemos nosotros que tiene mucho mejor manejo en lo que es el sistema respiratorio. Este niño no va a hacer una apnea, tampoco se va a deprimir por el uso de la dexmedetomidina. Lo que sí por ahí tiene, que depende las propiedades y el paciente, por ahí tiene también que se va a usar en niños que cooperen o que por ejemplo sean ayudantes en cuanto al cuidado. Estos niños, si no están ventilados, muchas veces sale con dexmedetomidina, como vuelvo a lo mismo, no hace depresión respiratoria, diferente de otro tipo de usos. Después tenemos dolor agudo, midazolam, remifentanilo o fentanilo, dependiendo de la asociación que quieran hacer los médicos. Dolor moderado, acá ya tenemos un poco de, por ejemplo, el uso de rescate, se usa la morfina
no continua, casi siempre se usa de rescate. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos que el paciente verdaderamente a nuestra expresión, a nuestro entendimiento, más a la recolección de datos, nos hace referencia a que el dolor por ahí es en el momento y no permanece en el tiempo, le hacemos unos rescates de morfina. Recuerden que esto tiene implicancia en lo que es la depresión respiratoria, en caso de que lo pasen en push. Dolor leve ya acá lo tratamos con, por ejemplo, ketorolac o paracetamol. A veces se puede llegar a necesitar. La realidad es que le hago un panorama de lo que puede ser el óxido nítrico. Como dice ahí, es un gas que tiene la propiedad de dilatar específicamente las arterias de los pulmones. ¿Por qué hago referencia en lo que es este gas? No siempre se usa en realidad, pero si hacen hipertensión pulmonar, que muchas veces sucede, puede ser una herramienta sumamente necesaria que tenemos que tener. Y volvemos a lo que es la planificación y la organización. El jefe estas cosas ya las tiene gestionadas de antemano, porque nosotros en caso de necesitarlas las tenemos que tener en la sala. No podemos salir y esperar media hora que llegue el óxido nítrico para poder usarlo. No, nosotros tenemos que tener todas las herramientas en la sala. Si se usan, bienvenido sea. Si no se usan, también. Drenaje mediastino. Una vez que se determina la cirugía, siempre salen con drenaje, la mayoría, a menos que se haga un abordaje de lo que es el pleural. Más o menos dura 24 horas, hay que ver el sangrado, 10 mililitros kilogramo para que tengan en cuenta. Ahí tenemos una imagen, como verán, ahí tiene un drenaje mediastinal, muchas veces sale con dos ramas que hace referencia a lo que es pleuro, así que ahí tienen una reseña de lo que son los cables de marcapaso. Este es un marcapaso para que tengan en cuenta. Nada, nosotros a veces encontramos ya el paciente cuando llega de quirófano con los cables conectados, sobre todo se lo dejan de respaldo a los médicos, viendo y habiendo visto cómo se manipuló la cirugía. A veces, para que tengan en cuenta, habitualmente los cables que salen son de la derecha, van al mediastino y se conectan a la aurícula, y los que salen de la izquierda se conectan al ventrículo. Nada, son referencias que nosotros tenemos que tener y conocer dónde están esos cables. A veces se pueden desconectar de lo que es la parte externa, lo volvemos a conectar. Los cables se retiran una vez que mayoritariamente está asociado a lo que es la retiración del drenaje pericárdico o mediastínico. Otra herramienta que nosotros tenemos es el NIRS. Se usa, la verdad que se usa bastante, es una herramienta nueva para el uso y el diagnóstico de algún tipo de monitoreo en diferentes tipos de regiones del cuerpo. Sobre todo, dice en la pantalla del monitor, se observa un índice de saturación. Recuerden que la saturación de oxígeno es muy importante y muchas veces lo que se monitorea es la hemoglobina. Complicaciones postquirúrgicas suceden y la mayor parte habla de lo que es la insuficiencia cardíaca o bajo gasto. ¿Qué dice acá? Se produce cuando el corazón no alcanza a bombear la cantidad de sangre suficiente para sostener las necesidades de oxígeno y nutrientes en los órganos y los tejidos. Recuerden que el corazón, para poder llegar y nutrir y oxigenar a todo el cuerpo, requiere de una cierta cantidad de líquido. Volvemos a lo que dije anteriormente. Recuerden que esa capacidad o esa disposición de líquido muchas veces se ve alterado por cuestiones de sangrado, por cuestiones de que el niño llega, como en palabras sencillas dice, llega muy seco a lo que es la cirugía. Entonces, después, postquirúrgico inmediato, uno de los requerimientos y el equilibrio que debemos volver a hacer es el equilibrio de los líquidos. ¿Cómo nos vamos a hacer? A través de lo que es la cantidad de diuresis, a través de una medición de PVC, de un buen sostén de la presión, de un buen sostén de la temperatura, de un buen sostén de la frecuencia cardíaca. La circulación dice extracorpórea por ahí y la corrección de la cardiopatía producen disfunción miocárdica. Muchas veces lo que pasa con el corazón se encuentra atontado. ¿Qué quiere decir? El funcionamiento, hasta que vaya recuperando fuerza, el corazón funciona de manera inadecuada, sobre todo en el bombeo de esta cantidad de líquido, que volvemos a lo mismo, que la función final de este corazón es oxigenar y aportar nutrientes a los tejidos. Bueno,
Bueno, ahí vamos a ver ahí, hipotensión arterial es una de las cosas que habla de hipoperfusión, muchas veces lo hace, el bajo gasto posterior habla de un mal manejo de líquidos, de una mala presión, de una PVC alterada, de una diuresis alterada. Entonces por ahí lo que vamos a ver es que algún tipo de, en el monitoreo los pulsos se van a ver alterados, la frecuencia cardíaca se va a ver alta, la presión arterial se va a ver baja, la diuresis escasa. Taponamiento cardíaco, una de las complicaciones que también se ve es la acumulación excesiva de lo que es sangre en el mediastino. Muchas veces hace una compresión que va comprimiendo y puede hacer un paro cardiorrespiratorio por la misma acumulación de líquido. Por eso es el chequeo que nosotros tenemos que hacer hora a hora. No digo minuto a minuto, pero sí tenemos que tener un seguimiento cercano a lo que es el drenado de lo que es el drenaje pericárdico. Arritmias podemos llegar a encontrar. He visto, han hecho, se ha desfibrilado un postquirúrgico, entonces complicado, un paro en una cirugía cardiovascular es complicado, una desfibrilación es complicada. Recuerden que tienen muchas veces el tórax, si bien tienen la herida cerrada, pero fue abierto, entonces es una complicación, sobre todo la interpretación y el diagnóstico certero y eficaz, y sobre todo inmediato que tenemos que hacer en la lectura de lo que es el trazado electrocardiográfico del multiparamétrico. Podemos encontrar una fibrilación auricular, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, bloqueo AB. En cuanto al sistema respiratorio, el paciente puede salir con edema agudo de pulmón, sobre todo, volvemos a lo mismo, de acuerdo al manejo de líquidos. Hemotórax, por eso vuelvo a la importancia de la auscultación, de cómo entra ese aire, de cómo sale ese aire, de cómo está latiendo o funcionando ese corazón, si consigue la frecuencia cardíaca con el monitoreo. Neumotórax, kilotórax, hipertensión pulmonar. Y a veces lo que sucede que salen atelectasiados, entonces requieren presión positiva. Y muchas veces se lo respalda en cuanto a la oxigenación con por ejemplo, un dispositivo como presión, un BNI, un total phase, y derrame pleural, que muchas veces sucede que se evalúa o se ve mediante eco o radiografía de tórax. En cuanto al sistema renal, volvemos a lo mismo. Hay una insuficiencia renal a veces. En cuanto a qué, a la demanda de líquidos, volvemos a lo mismo. Para que ese riñón funcione requiere de presión, requiere de circulación y requiere de, sobre todo, un buen funcionamiento en cantidad de líquido. Nada, acuérdense que el sistema renal, los riñones producen orina, depuran sobre todo el organismo. Nada, a veces disminuye la cantidad de orina porque carece de sangre para filtrar. Entonces muchas veces la orina se ve alterada, un ritmo diurético bajo, un balance muy positivo, nos tiene que llamar la atención. Sistema neurológico, puede a veces, no me ha tocado de mi experiencia, pero puede a veces también por este tema de, volvemos a lo mismo, el objetivo del corazón, oxigenar y aportar nutrientes. Puede ser que a nivel neurológico haya algún tipo de cortocircuito en cuanto a la irrigación y puede ser que haya una convulsión. Alteraciones en cuanto a la coagulación y hemorragias. Nada, las cirugías sangran, acuérdense que es una cirugía cardiovascular, particularmente sobre todo con el manejo de la bomba extracorpórea, requieren de anticoagulante. En este caso muchas veces están anticoagulados con heparina. A veces se encuentra que disminuye sobre todo el riesgo de coágulo de la heparina, pero no puede llegar a tener ninguna complicación en cuanto a lo que son hemorragias. Entonces a veces se ha administrado, por ejemplo, protamina porque está demasiado anticoagulado, entonces no coagula, sangra y puede convertirse en una hemorragia. Por eso volvemos a lo mismo, planificación y organización. Acá entra el jefe con el pedido de lo que es la protamina. Entonces vamos a ver algún tipo de paciente de cardiopatías en lo que hace referencia a nuestro tipo de paciente. Una breve biografía e imagen. Con esto es para que tenga una reseña de lo que maneja un paciente postquirúrgico. Ahí vemos una manta térmica, vemos bombas volumétricas de jeringa administrando analgosedación, inotrópicos, manta térmica para manejo de hipertermia. Allá en el multiparamétrico podemos observar lo rojo se ve la arteria, lo azul se ve la saturación, verde frecuencia cardíaca, amarillo frecuencia respiratoria.
y más que nada para que vean lo que trata el cuidado de la cirugía cardiovascular, la importancia de trabajar en equipo, la importancia de conocer la destreza, la importancia de la capacitación continua, la importancia de entender previo a que venga el paciente a la sala cómo fue la cirugía, qué complicaciones puede tener, qué alteraciones nos vamos a encontrar, con qué tipo de dispositivo nos vamos a encontrar en el paciente. Y nada, espero que les haya gustado. La idea es poder compartirle y expresarle mi idea de conocimiento en cuanto a este manejo de patologías. Cualquier cosa, nos mantenemos en contacto. Saludos.